Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión formativa relativa a la Carta ECHE de Educación Superior. La estructura de la sesión va a ser la siguiente. Primero vamos a tener una primera presentación sobre los principios y compromisos de la Carta ECHE a cargo de Catarina Kunet, que es técnico del SEPIE. A continuación va a intervenir Amaya Echevarría, que es la presidenta de ESN, para explicarnos cómo se promueve el compromiso cívico. Y en tercer lugar veremos la introducción a la participación en el programa Erasmus+, a cargo de Paloma Martín Rodríguez, asesora técnico del SEPIE. Y por último, lo que vamos a hacer es dar respuesta a todas vuestras consultas durante media hora. Por lo tanto, nos tenéis que hacer llegar todas las preguntas a través del chat de la sesión de Zoom y al final, en la última media hora, las iremos contestando. Entonces, comenzamos entonces con la primera ponencia, los principios y compromisos de la Carta ECHE. Katy. Buenos días. Voy a compartir pantallas. Un momento. ¿Estáis viendo mi pantalla ya? Todavía no. Todavía no. Un momento. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ahora. Vale, ya está. Buenos días a todas y a todos. Como Nuria ya ha mencionado, en esta primera presentación vamos a repasar con vosotros cuáles son los principios y los compromisos de la Carta Erasmus de Educación Superior. Hemos repartido la presentación en 6 apartados. Primero vamos a repasar qué es la Carta Erasmus de Educación Superior. Después veremos cuáles son los compromisos relacionados con las prioridades Erasmus+. Y después veremos cuáles son los compromisos que habéis adquirido al firmar la Carta ECHE al participar en proyectos de movilidad y cuáles son los compromisos relacionados al participar en proyectos europeos e internacionales. Por último, veremos cuáles son los compromisos relacionados con el seguimiento y la ejecución de la Carta ECHE y os explicaremos cómo hacemos nosotros como Agencia Nacional este seguimiento de la implementación de los compromisos de la Carta ECHE. Empezamos entonces. ¿Qué es la Carta Erasmus de Educación Superior? Sabéis que la Carta constituye un marco general de calidad para la participación en proyectos europeos del ámbito de educación superior. Es decir, que disponer de una Carta ECHE válida es un requisito previo para cualquier institución de educación superior establecida en España que quiera participar en un proyecto Erasmus+ de educación superior. Es decir, ya sea en un proyecto de movilidad, acción clave 1, en un proyecto de cooperación, acción clave 2, o en un proyecto de desarrollo de políticas, acción clave 3. Y una vez concedida la Carta ECHE, esta es válida hasta la finalización del programa 2027. Pero si en vuestra institución hay algún cambio, como el cambio de nombre, si cambiáis de nombre, o si hay un cambio en vuestros estatutos legales, por ejemplo, por una escisión de centros, es necesario que nos contactéis en el buzón que os hemos indicado aquí, movilidad.es@sepie.es, indicando ECHE en el asunto para que podamos estudiar vuestro caso e indicaros el procedimiento que habría que seguir. La presentación que vamos a ver ahora es un repaso de los compromisos que habéis adquirido al firmar la Carta ECHE.
la intención no es daros un listado exhaustivo, sino de mejorar la comprensión de en qué consisten esos compromisos y de daros algunas ideas de cómo se pueden implementar esos compromisos. Pero es importantísimo que os familiaricéis aún así con los documentos de referencia que os hemos puesto aquí, porque en vuestra propia carta ECHE, que aquí os hemos puesto un pantallazo, se describe cada uno de estos compromisos que habéis adquirido. Y igualmente es importante que os familiaricéis con la guía de los principios y compromisos de la ECHE, porque aquí se explica cada uno de los compromisos adquiridos con un poco más de detalle. Os hemos puesto aquí también el enlace a este documento y también lo tenéis en nuestra página web en la sección de la ECHE. Vamos a empezar entonces a repasar cuáles son los compromisos relacionados con las prioridades Erasmus+. Sabéis que en el nuevo programa Erasmus+ 21-27 existen 4 prioridades horizontales y los compromisos de la Carta ECHE han sido ajustados para que estas 4 prioridades permean todos los proyectos Erasmus+. Estos 4 compromisos son, por un lado, la inclusión y la diversidad, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la digitalización y el fomento de valores comunes y la participación cívica. Vamos a repasar brevemente cada uno de estas prioridades entonces. En relación a la inclusión, habéis adquirido el compromiso de fomentar la participación en el programa de personas con menos oportunidades. Para ello, podéis diseñar una estrategia de inclusión propia de vuestra institución y definir objetivos claros y luego hacer seguimiento de esta propia estrategia. Podéis incluir acciones como, por ejemplo, asegurar que la difusión de las actividades Erasmus+ llegue a todos los grupos objetivos, a todos los públicos. Y podéis crear servicios o estructuras de apoyo. Por ejemplo, designar a una persona de contacto en concreto que actúe como responsable de inclusión y que sepa contestar a preguntas muy específicas, por ejemplo, sobre la accesibilidad de instalaciones o también sobre las ayudas financieras adicionales que existen en el programa Erasmus+. También podéis crear programas de voluntariado, programas de acompañamiento, los llamados programas Buddy, en los que estudiantes locales acompañen a estudiantes entrantes. Para todos vosotros que si alguno no ha podido participar en nuestra jornada de difusión que hemos celebrado a finales de diciembre, en la última presentación que vamos a dar en la sesión de hoy os dejaremos el enlace a la grabación de esta jornada porque os aconsejamos repasar esta información porque en esta sesión se dio una sesión específica sobre la inclusión. Y sabéis también que en nuestra página web disponéis de toda la información relativa en nuestra sección de inclusión, pero si os quedan dudas específicas, os hemos dejado aquí también el buzón al que podéis dirigir estas preguntas. Sí. Ahora, en relación a la sostenibilidad, habéis adquirido el compromiso de promover prácticas respetuosas con el medio ambiente en todas las actividades del programa. Es decir, para esto también podríais desarrollar vuestra propia estrategia de sostenibilidad y podéis incluir actividades como, por ejemplo, reducir el impacto de viajes. Os animamos a hacer eso y a apostar siempre que sea posible por medios de transportes sostenibles, por ejemplo, a través del viaje ecológico. Podéis reducir el uso del papel, por ejemplo, a través de la iniciativa Erasmus sin papel, pero también, por ejemplo, apostando por la difusión digital en vez de utilizar medios de difusión en papel.
Y lo mismo para la reducción de usos del uso de plástico. Podéis intentar evitar el uso de plástico en los materiales de difusión que utilicéis en vuestros proyectos Erasmus+. Y cuando organizáis eventos para vuestros proyectos, podéis, por ejemplo, intentar utilizar vasos de papel en vez de vasos de plástico. En relación a la digitalización, cuando participáis en proyectos de movilidad, como titulares de la ECHE, habéis adquirido el compromiso de implementar la gestión digital de la movilidad según la iniciativa Tarjeta Europea del Estudiante y conforme vaya avanzando el proceso de digitalización de la movilidad. ¿Eso qué significa? Significa que debéis conectar vuestros sistemas de gestión propios a la red Erasmus sin papel, o si no disponéis de sistemas propios, debéis conectar el sistema del proveedor externo a esa red a través de la plataforma Erasmus Dashboard. Según vaya avanzando el proceso de digitalización de la movilidad, esta información va a ser importante y relevante para todas las instituciones titulares de la ECHE, pero por el momento es sobre todo importante para aquellas instituciones de vosotras que queréis gestionar movilidades de estudiantes para estudios y movilidades de personal para la docencia, porque son aquellos documentos administrativos relacionados con este tipo de movilidades y en concreto para las movilidades intraeuropeas las que ya están digitalizados. Os animamos a promover activamente oportunidades de formación para todo el personal en vuestra institución que es relevante para implementar esta movilidad digital. Y os aconsejamos, os recomendamos promover el uso de la aplicación Erasmus Plus App entre los estudiantes entrantes y salientes. Y también aquí, para profundizar, os hemos dejado el enlace a nuestra página web y os recomendamos repasar la información que se presentó en nuestras jornadas de difusión de diciembre. En relación al compromiso cívico, habéis adquirido el compromiso de animar a los estudiantes y al personal a implicarse como ciudadanos activos, ya sea cuando participan en un proyecto de movilidad o en un proyecto de cooperación. Eso significa que podéis fomentar intercambios interculturales, el desarrollo de competencias sociales y el pensamiento crítico. Y para ello podéis, por ejemplo, crear sinergias con el Día de Europa, con el 9 de mayo. Cuando organizáis, por ejemplo, eventos de difusión de vuestros proyectos, podéis aprovechar, organizarlos en ese día y fomentar debates o encuentros interculturales. Aprovechar, por ejemplo, también si tenéis estudiantes entrantes, a fomentar estos encuentros o diálogos interculturales. Y podéis crear programas de voluntariado para fomentar el compromiso social y cívico. Aquí no me voy a detener más porque a continuación contaremos con la presentación de Amaya, presidenta de ESN España, que nos lo va a explicar perfectamente. Pasamos entonces a repasar cuáles son los compromisos de la ECHE al participar en proyectos de movilidad. Cuando participáis en un proyecto de movilidad, los llamados proyectos K1, adquirís compromisos antes, durante y después de la movilidad. Vamos a ver cuáles son. Habéis adquirido el compromiso de garantizar que el proceso de selección de participantes sea justo, equitativo, transparente, coherente y que quede documentado. Eso implica que la convocatoria, incluido también los criterios de selección, deben ser públicos y debéis respetar los principios de no discriminación e igualdad de oportunidades. Si queréis que vuestros criterios de selección sean más inclusivos, podéis, por ejemplo, intentar que no se tenga en cuenta únicamente el expediente académico de los alumnos, por ejemplo, sino que también tenga un gran peso la motivación de participar en una movilidad Erasmus+.
en estos criterios de selección. ¿Y qué es lo que podríais hacer o lo que no podríais hacer? No podríais hacer, lo que no podríais hacer es, por ejemplo, dar puntos adicionales por ser jefe de estudio, por ejemplo. Lo que sí podríais hacer es, si contáis con un programa de voluntariado, como por ejemplo un programa de acompañamiento buddy, podríais premiar, para decirlo así, ese compromiso cívico de algún modo y asignar puntos adicionales en los criterios de selección a aquellos por haber participado en un programa buddy. O podríais reservar un número de plazas para participantes con menos oportunidades. Y después, para que el proceso sea transparente, deberíais sacar un listado de participantes seleccionados provisionalmente. Debería haber luego un periodo de poder presentar alegaciones y ese procedimiento debería ser público y conocido desde el principio para los participantes. Y después deberíais sacar un listado de seleccionados definitivos. También habéis adquirido el compromiso de publicar y actualizar periódicamente el catálogo de oferta académica en castellano y en otro idioma de amplia difusión, que puede ser, por ejemplo, inglés. Y debéis publicar información sobre el sistema de calificación y sobre las tablas de distribución de calificaciones. Si queréis profundizar en esto, si no estáis todavía muy familiarizados con esto, os hemos indicado aquí las páginas específicas del ECTS Users Guide, donde vais a encontrar información detallada y ejemplos concretos que esperamos que os sean de utilidad. Antes de la movilidad habéis adquirido además garantizar la firma de un acuerdo interinstitucional con la institución de acogida antes de la movilidad cuando participáis en movilidades de estudiantes para estudios y movilidades de personal para la docencia. Sabéis que en estos acuerdos se establecen las responsabilidades de las distintas partes, como puede ser, por ejemplo, el compromiso de adoptar criterios de calidad comunes para la selección, o también criterios comunes para la preparación o la integración de los participantes. Pero además se proporciona información relevante también en relación a otros aspectos, como puede ser el alojamiento o instalaciones adaptadas, por ejemplo, que tiene la institución de acogida a disposición. Todos los nuevos acuerdos interinstitucionales que se firman para movilidades intraeuropeas deben intercambiarse a través de Erasmus Without Paper. Aquí volvemos al compromiso de la digitalización. Y antes de la movilidad habéis adquirido también el compromiso de informar a los participantes sobre una serie de aspectos. Por ejemplo, debéis ofrecer información o apoyo en cuanto a la contratación de un seguro o, cuando es necesario, sobre la obtención de un visado y también para la búsqueda de alojamiento. Y aquí, para compartir con vosotros una buena práctica, si sabéis, por ejemplo, que estáis colaborando con una institución de acogida que esté situado en una ciudad donde hay cierta sobredemanda para el alojamiento, podéis crear aquí también programas de buddy, programas de acompañamiento en los que, por ejemplo, alumnis que ya han estado en esta ciudad aconsejen a los nuevos candidatos o a los nuevos participantes en la búsqueda del alojamiento, ¿no? Que proporcionen consejos útiles sobre dónde buscar el alojamiento, qué es lo que se deben esperar, cuáles son los precios normales o también prácticas normales en cuanto a fianza, por ejemplo, qué es lo que se debe esperar cada alumno, y también a la vez también prevenís fraude, por ejemplo, en el alojamiento. También deberíais ofrecer información sobre las instalaciones y las ayudas disponibles para personas que necesiten apoyo a la inclusión. Y podéis
informar sobre los procedimientos para el reconocimiento. Y cuando realizáis movilidades de estudiantes, además podéis, en su caso, informar sobre los procesos de conversión de calificaciones y debéis entregar la carta del estudiante Erasmus a los participantes para que estén bien informados sobre cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Entonces, ya habéis firmado en su caso los acuerdos interinstitucionales, tenéis vuestras organizaciones de acogida y ya habéis seleccionado vuestros participantes. Ahora el siguiente compromiso que habéis adquirido es la firma de acuerdos de aprendizaje si se trata de movilidades de estudiantes y la firma de movilidad, de acuerdos de movilidad si se trata de movilidad de personal. Y esto debe pasar antes de la movilidad. Cuando se trata de movilidades de estudiantes para estudios, esto además debe realizarse de manera digital, volviendo al compromiso de la digitalización. Y de manera general, indicaros que los acuerdos se firman por las tres partes involucradas, es decir, por la organización de envío, por el participante y la organización de acogida. Y el siguiente paso y el siguiente compromiso sería la preparación de los participantes salientes, por ejemplo, en relación a la competencia lingüística o también en relación al intercambio de experiencias. Por ejemplo, podéis aprovechar la experiencia de alumnis, es decir, participantes que han finalizado su movilidad, para que compartan consejos prácticos con los nuevos participantes. O podéis organizar un curso de preparación intercultural, por ejemplo. ¿Cuáles son los compromisos que habéis adquirido durante la movilidad? Debéis garantizar la igualdad de trato académico y la calidad de los servicios de los participantes. Eso implica que no podéis cobrar tasas académicas, administrativas, de exámenes o de acceso a los servicios de laboratorio y biblioteca a los estudiantes entrantes para la obtención de créditos académicos. Y en todo momento debéis promover medidas que garanticen la seguridad de los participantes en movilidades entrantes o salientes. También durante la movilidad debéis garantizar la integración de los participantes entrantes en la vida de la institución y para ello podéis, por ejemplo, organizar actos o actividades de bienvenida o de orientación. Y si estáis utilizando la Erasmus Plus App, podríais darle difusión a estos eventos, por ejemplo, en esta app. Y os animamos a que aprovecháis la experiencia de los participantes también durante la movilidad para que actúen como embajadores del programa. Y eso no solamente significa que aprovecháis estas experiencias de vuestros estudiantes que habéis enviado, sino también de los estudiantes entrantes en vuestra institución. Porque es una buena manera de llevar la internacionalización a vuestra institución y de hacer también partícipe a los estudiantes locales que no hayan podido todavía participar en una movilidad Erasmus+. Y el siguiente compromiso es ofrecer mecanismos de apoyo y de tutoría. Y aquí volvemos al ejemplo que podéis ofrecer programas de acompañamiento, los programas Buddy, por ejemplo. ¿Y cuáles son los compromisos después de la movilidad? Después de la movilidad, la institución de acogida se compromete a proporcionar a los estudiantes en movilidades entrantes y a sus instituciones de origen a enviar certificaciones académicas que contengan una relación completa, exacta y puntual de los resultados obtenidos. Y la institución de envío se compromete al reconocimiento pleno y automático de los créditos ECTS adquiridos. Eso significa que se compromete a tenerlos en cuenta para la obtención de la titulación sin ningún trabajo o evaluación adicional del alumno y a hacerlos constar en su certificación académica y en el suplemento europeo al título.
También debéis incluir las actividades de movilidad de estudio o de prácticas en el historial académico del alumno y en el suplemento europeo al título. Para ello podéis utilizar el documento de movilidad Europass. Aquí os hemos dejado más información donde se os explica paso a paso cómo habría que tramitar y validar este documento. Y también os hemos indicado aquí el buzón al que os podéis dirigir en caso de que tengáis dudas concretas al respecto. Y para aquellas instituciones que todavía no estáis utilizando el suplemento Europass al título, os hemos indicado aquí los enlaces donde los podéis descargar. Sabéis que el suplemento Europass al título es un documento que tiene por objetivo facilitar al empleador o a la institución de educación de otros países la adquisición de las competencias, las competencias adquiridas del titular, ¿no? Es decir, que ayuda a la transparencia. Entonces, para formación profesional, enseñanzas artísticas y enseñanzas deportivas, este documento es genérico y se debería expedir a cada alumno de manera automática cuando finalicen los estudios, pero si lo queréis personalizar con la información del alumno concreto que os lo haya solicitado, podéis utilizar el anexo 1 que también encontraréis en estos enlaces. Debéis meteros en estos enlaces, buscar el título que estáis impartiendo y entonces ahí vais a encontrar los documentos suplemento Europass al título en castellano y en inglés. Y en cuanto al suplemento europeo al título universitario, al SET, no me voy a extender mucho, que sabéis que se expide según lo establecido en el Real Decreto 22/2015 y tenéis la información aquí. También para el personal habéis adquirido el compromiso de garantizar que también el personal obtenga el reconocimiento según lo acordado en el acuerdo de movilidad y en consonancia con la estrategia de la institución. Y por último, pero no por ello lo menos importante, os habéis comprometido a dar difusión a los resultados de la movilidad dentro y fuera de la institución. Aquí un pequeño recordatorio porque normalmente la difusión de los resultados dentro de la institución ya lo estáis haciendo todos muy bien, pero lo que estamos viendo en los informes finales es que en la difusión de los resultados fuera de la institución todavía hay margen de mejora. Y aquí un recordatorio otra vez de animar a los participantes a que actúen como embajadores Erasmus+, porque siempre es muy interesante escuchar esas experiencias de primera mano. ¿Cuáles entonces son los compromisos de la ECHE al participar en proyectos europeos e internacionales? Os habéis comprometido a garantizar que las actividades de cooperación contribuyan al cumplimiento de la estrategia institucional. Es decir, que si participáis en proyectos Acción Clave 2 o Acción Clave 3, los objetivos que vais a conseguir con los objetivos que perseguís y los resultados que vais a conseguir con la participación de estos proyectos deberían contribuir a la consecución de los objetivos de vuestra propia estrategia institucional. Es decir, que deberían ayudar a modernizar y a internacionalizar vuestra institución. ¿Y cómo lo queréis conseguir? Lo habéis descrito ya cada uno de vosotros en vuestra declaración de política Erasmus, que formaba parte de vuestra solicitud de la Carta ECHE. Pero ahora toca implementar esto. Y el siguiente compromiso es promover las oportunidades que ofrecen los proyectos de cooperación. Eso significa que deberíais ofrecer la oportunidad de participar en proyectos tanto al personal como a estudiantes y no solamente relacionado a las actividades cuando el proyecto ya está en marcha, sino también cuando estáis todavía en la fase de solicitud del proyecto.
y vamos a ver cuáles son los compromisos a efectos de la ejecución y el seguimiento de la carta ECHE. Debéis publicar la carta ECHE y la declaración de política Erasmus en vuestras páginas web y en los canales que estimáis oportunos, además de la página web. Si alguien todavía no lo ha hecho y se encuentra con algún problema, que no sabéis dónde descargar el certificado de la carta ECHE o cualquier otro problema, nos escribís un correo al buzón movilidad.es@sepie.es, por favor, y os ayudaremos. Y debéis garantizar que estos compromisos que acabamos de repasar estén bien conocidos por todo el personal de vuestra institución, porque recordamos que la carta ECHE constituye un marco de calidad, es decir, que detrás de estos compromisos debería estar vuestra propia estrategia, vuestro propio procedimiento, mejor dicho, de cómo queréis aplicar e implementar cada uno de estos compromisos dentro de vuestra institución. Y os aconsejamos y animamos a que este procedimiento esté escrito para facilitar, por ejemplo, que toda la experiencia y la expertise que vais adquiriendo según vais participando cada vez más en proyectos Erasmus+, no se pierda si hay un cambio de personal, ¿no? Porque a veces entra un nuevo coordinador Erasmus Plus y le cuesta un poco volver a encontrar por dónde empezar. Entonces, si tenéis un documento en el que está escrito cómo procedéis, cuándo publicáis, por ejemplo, la convocatoria para la selección de participantes en proyectos de movilidad, cuáles son vuestros criterios de selección, etcétera, etcétera, y le ponéis a disposición también todos los datos relativos a la implementación de proyectos anteriores o proyectos adicionales, entonces facilitáis mucho a que se siga implementando todo según los criterios de calidad. Y os aconsejamos hacer uso también de la herramienta de autoevaluación de la Unión Europea. Esto es una herramienta que consiste en un cuestionario breve de unos 15 minutos más o menos. Podéis contestarlo honestamente porque los resultados de esta autoevaluación son confidenciales, es decir, solamente vais a verlos vosotros, nadie más, a no ser que queráis compartir el resultado con nosotros en el buzón que os hemos indicado y os animamos a hacerlo. Y en esta autoevaluación contestáis a preguntas sobre la implementación de los compromisos de la carta ECHE y automáticamente después del formulario os dará consejos y ejemplos prácticos en aquellos aspectos donde todavía hay margen de mejora. Y esta herramienta incluye también algo como un mecanismo benchmarking, es decir, podéis ver en cada uno de los aspectos dónde quedáis en comparación con la media de las instituciones en España que hayan también realizado esta autoevaluación. Y por último, repasamos rápidamente cómo hacemos nosotros, como Agencia Nacional, el seguimiento de esta implementación de los compromisos de la ECHE. Sabéis que si hay una infracción muy grave en el cumplimiento de los principios, esto podría llevar a la retirada de la carta ECHE por la Comisión Europea. Pero esperamos que esto no pase y todo el seguimiento que realizamos desde el SEPIE está diseñado para que esto no pase y con el fin de apoyaros a implementar cada vez mejor, que ya lo estáis haciendo muy bien, pero siempre hay margen de mejora, implementar cada vez mejor estos compromisos. Y para ello os queríamos explicar brevemente qué medios utilizamos nosotros para hacer este seguimiento. Por un lado, utilizamos los informes finales de los proyectos y aquí otra vez el recordatorio que por favor cumplimentáis estos informes con toda la información requerida, porque a veces nos pasa
que la ejecución de los proyectos ha sido muy buena, pero luego en el informe final falta alguna información y entonces la evaluación de este informe no es tan buena como podría serlo. Otro medio que utilizamos son las encuestas de los participantes, que sabéis que ahí se hacen preguntas que también incluyen preguntas relacionadas con los compromisos de la Carta ECHE, y entonces analizamos estas encuestas. Os animamos también a hacer el mismo trabajo de análisis de vuestros participantes. Y por último, realizamos también visitas de seguimiento en los que nos reunimos con vosotros y vamos repasando cómo estáis implementando estos compromisos con vosotros. Y con esto termino mi presentación y os agradezco vuestra atención. Y dejo de compartir ahora. Vale, muchas gracias, Katy. Pasamos entonces a ver la presentación de Amaya Echevarría, presidenta de SN. Hola, Amaya. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Me dijo ayer Katy que tardase como 15-20 minutillos. Al principio pensé que me iba a sobrar mucho tiempo y ahora que me he puesto a mirar cosas creo que al final lo voy a hacer entero. Pero bueno, voy a compartiros pantalla, que he hecho una presentación súper sencilla y muy improvisada, la verdad, pero un poco para que no sea como muy denso todo. Entonces os voy a compartir la pantalla un segundo. Vale, ¿veis ahora mi presentación? Sí, ya está. Sí, vale, perfecto. Entonces, os la voy a... aquí. De acuerdo. Vale, pues bueno, muchas gracias al SEPIE por invitarme y por contar con SN España, como siempre. Entonces os quiero contar, nada, 2 minutillos por encima un poco lo que es SN para las personas que estéis aquí que no lo conozcáis. SN España es una de las asociaciones más grandes de voluntariado que existen ahora mismo en Europa. Está presente en más de 40 países y en concreto en España está presente a través de 38 secciones locales, que serían asociaciones locales, así como mejor explicado. Entonces, nosotros trabajamos a través de entidades de educación superior, que en este caso dependemos siempre de las universidades, pero también trabajamos con centros de FP, con academias de idiomas, etc. Vale, y bueno, pues las cosas que identifican a SN y a SN España en concreto, pues son los distintos valores que compartimos, que son la unidad y la diversidad, nuestro lema, que es estudiantes ayudando a estudiantes, la dimensión internacional de la vida y bueno, pues lo que es la creación de tejido social europeo, que al final es de lo que habla el Erasmus precisamente. Entonces, sobre todo lo que hemos estado hablando, lo que Katy nos ha contado, de qué es lo que dice SN sobre el tema de la ECHE y cómo nosotros podemos contribuir y en qué participa SN España y cómo podéis recurrir a nosotras. Pues bueno, en primer lugar, trabajando en la inclusión de las personas con menos oportunidades. Hemos estado hablando de distintas fases en las que las entidades de educación superior adquieren un compromiso con la Carta ECHE, que es antes de la movilidad, durante y después. Entonces, un poco el objetivo de esta presentación es hablaros un poco de distintos ejemplos en los que SN participa. Por ejemplo, antes de la movilidad hay diferentes asociaciones locales que os voy a desgranar un poco más al final de la presentación, porque me he hecho como una lista para que veáis un poco dónde está cada una y qué es lo que hacen distintas actividades que se corresponden con estos 3 periodos. Pero bueno, ahora un poco para que veáis. Sobre la inclusión de personas con menos oportunidades. Pues hacemos diferentes actividades. Tened en cuenta que ahora mismo en España hay 2.500 personas voluntarias. A nivel internacional no tengo ni idea de cuál puede ser el número aproximado, pero en España somos más de 2.500. En el ámbito del voluntariado, porque al final somos personas voluntarias, ¿cómo colaboramos en esto del tema de la inclusión, que es, como ha dicho Katy antes, uno de los principales objetivos o de las prioridades del programa Erasmus Plus 2021-2027, ¿no? Pues en este caso, la primera imagen que veis arriba es de la campaña que hacemos todos los años por el Día del Voluntariado. Abajo tenéis un ejemplo de
una de las actividades de Sene Granada, por ejemplo. También aquí en Madrid hacemos un montón de actividades con colegios para personas en riesgo de exclusión social, para personas con diversidad funcional. También hacemos pues, distintas actividades como dar los desayunos solidarios los domingos. Por ejemplo, en SN Valladolid organizan diferentes actividades con personas con discapacidad. Nosotros colaboramos mucho con la Fundación 11 y hacemos lo que se llaman charlas FONCE, que entraría en esa parte del compromiso de la Carta Etxe de antes de la movilidad, en la que realizamos charlas específicas con profesionales de la Fundación 11 para personas con discapacidad, para que se puedan ir de Erasmus, y les damos pues, ese support y ese apoyo. Y bueno, pues distintas actividades como hemos estado envolviendo regalos ahora en Navidad, también en diferentes puntos de España, diferentes asociaciones. Y bueno, sobre la énfasis en la concienciación medioambiental también, por poneros otro ejemplo. Pues aquí tenéis una de las actividades más recurrentes en las distintas secciones locales de en España, son las actividades con las protectoras de animales. Entonces, por un lado, no sé si conocéis, pero por ejemplo en Madrid hay distintas protectoras que se ponen en diferentes partes del centro de la ciudad, paseando a perritos que están en adopción, y entonces pues en ese caso vamos personas voluntarias y personas Erasmus que hacen un trabajo de voluntariado con nosotros, en este caso en el ámbito de la conciencia medioambiental y del cuidado por los animales. Luego también vamos a santuarios de animales. Hay muchos Erasmus que se levantan a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana para venir con nosotros a distintos santuarios que normalmente no están en zonas increíblemente accesibles de las ciudades, sino que hay que ir en distintos transportes, hay que coger un coche, un autobús, etc. Y bueno, pues ya van ahí a cuidar de los animales, a darles de comer, etc. Luego, otra actividad que se hace es la del hiking, que es la imagen de abajo, que se hace prácticamente en todas las comunidades. Por ejemplo, un ejemplo de esto es SN Jaén, que acaba de tener una subvención desde en España para una recogida de basuras y un hiking, es decir, que se van al monte y hacen una actividad de recogida de basuras. Una vez más, como en los otros ejemplos que os he estado comentando, vamos, personas voluntarias de SN y personas Erasmus que se apuntan con nosotros a la actividad y hacen ese tipo de ejercicio, de actividad para tomar un poco de conciencia climática. Promoción de la ciudadanía activa, que esto es un poco como más difícil de explicar. Yo siempre que le cuento al resto cuando voy a una charla qué es lo que haces en España, yo siempre digo, bueno, en el terreno que se ve más, pues hacemos actividades con Erasmus, y en el terreno que se ve menos, trabajamos en la mejoría de las becas, en la mejoría de la adopción de las personas que realizan una movilidad o que se marchan de movilidad. Y en este Perdona, caso... Pues, Maya, que te interrumpa, no se ven las diapositivas, no están pasando. ¿Qué dices? Vale, pues me pone que estoy compartiendo pantalla. Sí, ponlo en modo presentación. Vale, a ver, en modo Abajo. presentación. Ahí. Ahí, ¿lo veis? Sí, abajo. No, las estamos viendo como si fuesen a editarse. Abajo, al lado justo. Ahí. ¿Aquí? Vale, sí. ¿Ahora? No. Pues no sé. A ver, No, voy a si apagar no, esto. vete pasándolas y ya está. Y las vamos viendo. Bueno, os la dejo así. Entonces no habéis visto ninguna de las que os he enseñado primero. Ay, cachis. Vale, perdón, equipo, lo siento. Bueno, esta es lo que os he puesto primero, que es la de las actividades de impacto social, y aquí os he puesto la de los perritos y la del hiking. Bueno, no pasa nada. Bueno, sobre el tema de la promoción de la ciudadanía activa, una de las mayores actividades que hemos hecho este año, que como os estaba diciendo, tenemos como ese trabajo entre bambalinas, de mejoría de las becas, de toma de conciencia ciudadana sobre diferentes aspectos pues, políticos que nos involucran a todos. Estábamos hablando antes del tema del proyecto europeo. Hay un evento que se hace cada 2 años, que es el European Youth Event. Se hace cada 2 años en Estrasburgo. ¿Qué pasa? Que el Parlamento Europeo se dio cuenta de que no era muy accesible para todas las personas jóvenes de Europa ir a Estrasburgo cada 2 años a un evento de tales dimensiones. Es un evento con un montón de sesiones formativas, con un montón de charlas, que siempre además es multisede y que acoge la ciudad de Estrasburgo durante un fin de semana y van más de 6.000 personas. Entonces, este año, por primera vez, bueno, el año pasado, en el 2022, el Parlamento Europeo
sacó una convocatoria para hacer lo que ellos determinaron que era un AI local. Es decir, que iba a ser un AI movible, que se iba a hacer 2 veces al año en diferentes ciudades de Europa. Y en este caso, el primer AI local que se ha hecho fuera de Estrasburgo con el apoyo del Parlamento Europeo y del Ministerio de Exteriores, se hizo en España, liderado por SN y otras 5 asociaciones juveniles europeístas, que eran en este caso pues, el Consejo de la Juventud de España, Jóvenes Europeístas Federalistas, Equipo Europa, Jóvenes del Movimiento Europeo y Talento para el Futuro. Entonces, nosotros elegimos Santander para hacer el evento porque, según las encuestas, era la ciudad de España con menos sentimiento europeísta, por así decirlo, como que menos creían en el concepto de la Unión Europea. Entonces, nosotros fuimos a Santander y esta imagen que veis, ahora supongo que la estáis viendo más pequeñito porque no os la estoy proyectando, pero bueno, es del primer día que hicimos una flag parade, que contratamos una charanga y estuvimos pues, por todo el paseo marítimo de Santander con todas las pancartas. La nuestra es la de We Are the Erasmus Generation, y bueno, estuvimos ahí cantando y un poco regalando banderas de Europa y hablando con la gente. Entonces, pues bueno, esto es la Junta Directiva es en España el día de la presentación del AI, y bueno, y esto es en el Infomarket que había. Esto es uno de los ejemplos solo porque lo importante de la Santander era que teníamos diferentes sesiones en las que hacíamos con un poco apología de conciencia ciudadana. ¿Con esto qué quiere decir? Pues dimos diferentes charlas sobre liderazgo femenino, sobre conciencia medioambiental, sobre asociacionismo juvenil, sobre incidencia política. Yo, por ejemplo, moderé un debate con 2 diputados de la Asamblea de Madrid sobre por qué es importante que los políticos hablen con los jóvenes. Pues un poquito eso. Otro ejemplo, yo os he puesto el de la Santander porque es mi favorito, lo disfruté mucho y fue muy bonito, pero el año pasado hicimos un evento también que se llamaba EFPE, que es Erasmus Generation Participation and Engagement. Todo esto siempre lo hacemos de la mano de las universidades y de los centros de FP. En este caso lo que hicimos fue en distintas ciudades de España, que fueron 5, con la ayuda del Parlamento Europeo, hicimos debates regionales con distintas personas de universidades y algunos políticos locales sobre temas que les preocupaban a las personas jóvenes. En este caso eran con voluntarios de ES en España, pero lo que querríamos adoptar para el futuro es hacerlo con personas que vengan a España de Erasmus. Por ejemplo, ahora que el segundo semestre es la presidencia española del Consejo de la UE, ya estamos trabajando con el Consejo de la Juventud de España para hacer diferentes actividades con Erasmus que vengan a España y con todas las personas jóvenes, incluso personas jóvenes no asociadas, que es un poco pues, el target con el que menos contamos. Entonces, pues para nosotras es muy importante que las secciones, que es lo que os he explicado antes, que son las asociaciones locales de SN, desempeñan un papel fundamental en el apoyo a las universidades y a los centros de FP o a las academias para que cumplan los compromisos de la Carta ECHE en la defensa de los derechos de estudiantes, que no me quiero repetir mucho porque tenía pensado explicar algo de esto, pero es que lo ha explicado súper bien Katy antes que yo. Y bueno, pues estos eran un poquito los ejemplos que yo os quería comentar. Es verdad que sobre la parte que estábamos hablando antes de lo que es el antes, el durante y el post, pues os puedo comentar algún ejemplillo más, porque sobre todo nosotros nos centramos en diferentes aspectos. Uno, por ejemplo, que es la competencia intercultural. Y en este sentido, pues por contaros cosas concretas, SNURJC, la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Carlos III de Madrid participan ambos en las ferias de sus universidades con un stand en el que promocionan lo que es SN, los valores del Erasmus y todo lo que ello implica. Otra cosa práctica, estábamos hablando mucho del Buddy Program. En muchas universidades el Buddy Program lo gestiona SN por completo. Lo hacemos con la ayuda de la universidad, muchas veces nos da una subvención, otras veces no, y lo gestiona SN. Entonces las personas que son buddies, es decir, que son mentores de esos estudiantes que vienen, son personas voluntarias de SN España. Luego también hacemos muchas actividades de promoción de la movilidad internacional. Muchas veces las universidades nos invitan a sus charlas de estudiantes outgoing para explicarles lo que es SN, y que es muy probable que la ciudad a la que vayan a residir tenga SN y que van a poder recurrir a ella para hacerse su tarjeta, tener sus descuentos, hacer sus actividades, crear esos espacios un poco en los que ellos hacen piña y se conocen. Entonces es muy importante para nosotros que las universidades o los centros de FP o las academias nos inviten a esas charlas. Luego también, pues
actividades con SN Alumni, es decir, con personas, o sea, con Erasmus Alumni, perdón, personas que se han ido de Erasmus, que luego vuelven y que participan con SN en diferentes actividades para ayudar a las personas que se marchan, etcétera. Luego, preparación lingüística, pues secciones como SNUCM, por ejemplo, la Complutense realiza lo que nosotros llamamos tándem de intercambio de idiomas. Entonces, pues bueno, para que puedan practicar. Sobre el alojamiento, pues también les proporcionamos, es en España, es partner de Spotahome, les proporcionamos apoyo para encontrar alojamiento cuando se van. Luego, un ejemplo también que tenía aquí delante es que la UCLM, que es la Universidad de Castilla-La Mancha, junto con SN, gestiona una ayuda para encontrar pisos cuando los estudiantes llegan a la ciudad, etc. Durante la movilidad, toda la integración del estudiantado internacional la realizamos a través de todas las actividades que os he ido contando. Pues los primeros días solemos compaginarnos con SEPIE para los Erasmus Days y hacer un montón de actividades durante Erasmus Days. Luego hacemos un montón de tours para que conozcan la ciudad, todas esas cosas. SN Valladolid, por ejemplo, es muy famoso por tener su tour LGTBIQ+. Luego, pues todas estas actividades que hacemos de Erasmus in Schools, que os estaba contando antes, que trabajábamos mucho en el tema de la inclusión. El año pasado tuvimos un proyecto de subvención de SN Internacional con el que hicimos un campamento de Erasmus in Schools para niños de zonas rurales de España. Bueno, o sea, así podría seguir una hora contando distintas experiencias, pero un poco para que os hagáis a la idea. Entonces, en resumen, nosotros no podríamos vivir sin las instituciones educativas y, por supuesto, sin SEPIE, porque son las instituciones que nos ayudan a llegar a donde queremos, pero también tenemos muchas más facilidades para trabajar con las personas jóvenes y efectivamente con los Erasmus, porque el 90% de las personas voluntarias de SN son personas que se han ido de Erasmus y pues tenemos mucha más facilidad para ese acercamiento, para entender lo que necesitan y para ofrecerles herramientas para que esa experiencia sea satisfactoria y además cumpla con todos los compromisos de la carta ECHE que ya se han mencionado. Y bueno, ya está. No me quiero enrollar mucho más porque creo que me he liado ya cuando he pensado que no se me estaba proyectando la presentación, pero voy a dejar de compartir ahora sí. Así que nada, si queréis contactar conmigo, el SEPIE ya sabe a dónde os puede redirigir. Así que muchas gracias, equipo. No sé, si luego tenéis alguna pregunta, me la hacéis. Muchas Espero haberme gracias, explicado Amaya. bien. Me he liado un poco al final porque ya me he estresado con lo de la pantalla, pero bueno. Muchas gracias, Amaya. Pasamos entonces a la última presentación, que es la de Paloma. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver lo de compartir pantalla. ¿Cómo hacemos? ¿Estáis viendo mi presentación? ¿No? Sí, lo único la tienes que lanzar. ¿Sí? Espera un momento, que está aquí. Vale. Ya la veo. Y ahora voy a ponerla en modo presentación. Ya está. Ya está. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, ahora viene la chapa. Después de todo lo que os han contado tan divertido Amaya y Katy, pues ahora vengo yo con mi chapa. Os voy a contar un poco qué oportunidades ofrece Erasmus Plus para las instituciones que tienen la acreditación ECHE. Bueno, están aquí listadas las oportunidades, ahora las vamos a ver una a una. Básicamente son oportunidades de acciones descentralizadas, porque las centralizadas quien las gestiona es Europa directamente, no pasarían por el SEPIE. Y bueno, pues serían de dos tipos: movilidades, que serían la acción K1, y de asociaciones, que serían la acción K2. ¿A quién se ofrecen estas oportunidades? Pues se ofrece a cualquier institución de educación superior que posea esa acreditación. Siempre pensamos en universidades cuando pensamos en Erasmus, pero no es solamente eso. En educación superior serían todas las instituciones que ofrecen una educación superior, sea artística, sea profesional de grado superior o deportiva, etc. Estas son las oportunidades listadas por acciones. La acción K1 es una acción de movilidad y la acción K2 es una acción de cooperación. Dentro de la acción de movilidad vamos a ver tres cosas. La 130, que es la acreditación de consorcios, es decir, cómo podemos acreditar un grupo de
de instituciones para que se puedan presentar como consorcio a las movilidades. Y luego la K131 y la K171 son exactamente iguales, se refieren a los mismos proyectos, es decir, a proyectos de movilidad de estudiantes y de personal, tanto sea para... en estudiantes, tanto sea para prácticas como para estudios, y en personal, tanto sea para docencia como para formación, los dos en el mismo caso, pero uno, la 131 financiada con fondos de política interior de la Unión Europea y el otro financiado con fondos de política exterior. Esto hace una diferencia importante, ahora la vamos a ver, porque la relación entre oferta y demanda de los proyectos 131 y 171 es bastante diversa y eso incide directamente en lo competitivo que tiene que ser el proyecto. En cuanto a cooperación, bueno, se daría, lo vamos a ver ahora un poquito más en detalle, y sería pues la promoción de sinergias entre determinadas instituciones de educación superior dentro de distintos países y cómo podrían apoyarse para sacar adelante determinados proyectos de innovación, sobre todo innovación pedagógica, también cosas relacionadas con inclusión, sostenibilidad, etc. Bien. Bueno, pues la acción clave 1 aquí lo tenéis. Es cómo se puede mejorar la enseñanza a través de las actividades de movilidad. Es, yo creo que básicamente lo que todos entendemos por una beca Erasmus, aunque veis que no es únicamente esta la posibilidad que ofrece Erasmus+. Bien, esto es otra vez lo mismo, la acreditación. A ver. Ahí estamos. Vamos a empezar con 131. Yo diría que si no tenéis demasiada experiencia, una manera de empezar a moverse en el programa Erasmus, la manera más sencilla siempre es a través de 131, porque la gestión de los proyectos es la más sencilla de todos a los que podéis acceder. Y bueno, pues veis que ofrece un gran número de oportunidades. Tenéis las movilidades que os decía de estudiantes y de personal, tanto estudios, prácticas, docencia, formación, y luego los programas intensivos combinados, que sí que son un pelín más complicados de gestionar, porque ya implicarían implicarían un punto de innovación pedagógica, implicaría que por lo menos hubiese 3 instituciones participantes, con papeles distintos, en fin, todo eso lo vemos sobre la marcha un pelín después, y de todas maneras tenéis toda la información en la web. Lo más importante que os quiero decir de esto es que ahora, además de las movilidades que tenéis presenciales, las típicas, ahora tenemos movilidades combinadas. No me refiero a los programas intensivos combinados, sino al resto, a estas 4. Podéis hacerlo a través de movilidades combinadas. Esto quiere decir que esa movilidad tendría una parte presencial y una parte online. Esto es estupendo porque puedes utilizar la parte presencial, puede ser de larga duración o de corta duración. Fijaos que a veces la dificultad está en conseguir que una persona pueda realizar una estancia de larga duración. A lo mejor una persona no tiene posibilidad de estar 2 meses, 3 meses fuera de su entorno por razones personales, familiares. Imaginaos pues una persona o que no se siente cómoda ante un reto así, o una persona que tiene que cuidar de un ascendiente o un descendiente y no tiene posibilidad de estar tanto tiempo fuera, una persona que está trabajando a tiempo completo y puede pedir 5 días pero no podría pedir 3 meses, etc. Bien. Bueno, esto es cómo se solicita. Aquí, como las presentaciones, lo ha comentado antes Nuria en el chat, se quedan colgadas, con lo cual podéis verlas cuando queráis. Aquí tendréis el enlace a la convocatoria dentro de la web del no sé si probar y ver si podemos, vamos a ver si podemos hacerlo. Bien, miren. Entonces, si nosotros estuviésemos en el inicio, si ustedes entran en la web del SEPIE, les saldría esto. ¿Dónde tendríamos que ir? Pues nos vamos a Educación Superior, que es lo que nosotros queremos. Y una vez allí vamos a encontrar la información fundamentalmente aquí, en convocatoria y guía del programa. Una vez que estamos aquí, ven que les sale lo mismo que teníamos en la presentación, ahora se lo pongo otra vez, y aquí tendrían que ir o a K1 si lo que quieren
es una movilidad de personal, o AK2 si fuese una asociación de cooperación. Bien, en K1 en este momento nos estamos moviendo aquí, en 131. Y vamos a ver si somos capaces de volver a la presentación en algún momento. O hasta aquí, perdón. Estoy un poco tonta. Aquí está. Bien, mire, si damos en K131 tendríamos esto. ¿Cómo manejar esta información? Pues es muy sencillo. Lo primero sería pinchar en la que queremos, en este caso K131. Después estaría en este orden, es donde debemos movernos. Lo primero sería la convocatoria. En la convocatoria como tal no van a ver nada más que, pues, sobre todo la fecha, ¿no? Que la voy a comentar ahora. Pero tienen la guía del programa, lo tienen en inglés, tiene una versión en inglés y otra en español, y aquí estaría explicado todo. Una vez que leemos la parte que nos interesa de la guía del programa, en este caso K131, nos iríamos a pasos previos, y en ese caso, no sé volver a donde estaba antes, pero bueno, vamos aquí. Miren, si vamos a pasos previos, aquí tenemos indicaciones técnicas para movernos dentro de las plataformas de Erasmus. Después iríamos a material de apoyo, y aquí tendríamos una cosa muy interesante, que es el formulario comentado, de manera que antes de probar a hacer nuestro formulario veríamos el formulario comentado. Podemos echar un vistazo, entonces verían cómo hay que ir rellenando. Y tienen otra cosa también muy importante en material de apoyo, que es esto: jornadas informativas de Erasmus+. Aquí tienen toda la información que se lanzó en las jornadas informativas en diciembre del 2022, el 20 de diciembre. ¿Vale? Aquí tendrían todo el S. Después iríamos al formulario. En resoluciones puede que haya alguna cosa, ahora mismo no hay nada, pero puede salir una resolución que sea de su interés. Y por último iríamos a contacto si tenemos una pregunta, una vez que hemos seguido todos estos pasos y con el fin de optimizar el proceso. Si nos surge una pregunta concreta, entonces iríamos a este correo movilidad.es y realizaríamos la pregunta. También pueden hacerlo por teléfono, pero yo les aconsejo que lo hagan a través del email, siempre es más rápido y más eficiente. Fíjense que, claro, si la pregunta es muy abierta porque no hemos seguido todos los pasos, pues empezaría un intercambio de emails. Entonces, ¿usted exactamente a qué se refiere? Entonces, para optimizar ese proceso es por lo que les digo que vayan siguiendo todos estos pasos. Bien, vamos aquí. Y bueno, el plazo de solicitud, lo ven aquí, es el 23 de febrero del 2023 a las 12, hora de Bruselas. Esto quiere decir que en ningún caso, es obvio, debemos empezar a rellenar la solicitud el día 23 de febrero, porque seguro que no llegamos a tiempo. ¿Vale? Esto es bastante frecuente que a veces se deje para el último momento, haya un problema técnico, sea de sus propios equipos o sea de la comisión o de quien sea, y no llegue la solicitud a tiempo. Esto en cuanto a K131. El proceso es el mismo para cualquiera de los 4 tipos de proyectos que pueden presentar. Vamos a ver. Bueno, 130. 130 en realidad es para pedir una certificación de un consorcio de movilidad. ¿Para qué nos sirve el consorcio de movilidad? El consorcio de movilidad sirve para optimizar los recursos de un grupo de instituciones. Tienen que ser al menos 3 instituciones y 2 de ellas, lo vamos a ver ahora, tienen que ser instituciones de educación. Y por tanto, por ser instituciones de educación superior y querer participar en un proyecto 131 o 171, deberán tener la certificación hecha. Por tanto, ¿qué hacemos? Pues por un lado, hacer más eficientes todos los recursos. Si recuerdan un poco lo que nos ha contado Katy, todos los pasos en cuanto a selección, formación de los participantes, todos los procesos administrativos, firmar los acuerdos de aprendizaje, todo este tipo de cosas, es mucho más fácil hacerlas si se hacen lo hace un grupo, especialmente para aquellas instituciones que son muy pequeñas. Por otro lado, tienen aquí redistribución interna de los fondos. Esto es de suma importancia
por ejemplo, en el caso que vamos a ver después de las movilidades 131, de las movilidades internacionales gestionadas a través de 131. He visto que alguien preguntaba antes cómo se puede pedir una movilidad para Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues una movilidad para Estados Unidos es lo que se considera una movilidad internacional, vamos a verlo más adelante, y hasta el inicio de este programa solamente se podía hacer a través de un proyecto 171, pero ahora se puede hacer también a través de un proyecto 131, con una restricción importante presupuestaria, que es que solo puedes utilizar el 20% de todo el presupuesto general que te dan para 131 para esa movilidad internacional. Pero hay una redistribución interna de los fondos en caso de ser un consorcio, de manera que puede haber en el consorcio, supongamos, cuatro instituciones, pero haya dos que no pidan movilidades internacionales. Por tanto, como el dinero es el total del proyecto, las otras dos se podrían beneficiar de ese 20%. ¿Vale? Y luego también es muy importante para que puedan participar en actividades de Erasmus Plus, entidades que no pueden tener la ECHE simplemente porque no son instituciones de educación. Pues le hace una cámara de comercio, una consejería, una ONG, una fundación, etc. Bien, aquí tienen los consorcios, al menos 3 organizaciones, 2 tienen que ser instituciones de educación superior de envío, tienen que estar establecidas todas en el mismo país, en el mismo Estado miembro o país asociado. Todas las instituciones de educación superior tienen que tener la carta ECHE, y luego las otras organizaciones, como no pueden acceder a ella, podrían formar parte del consorcio, pero no necesitarían la ECHE. Cualquiera de las organizaciones, de las instituciones, puede ser la organizadora y puede pedirse. ¿Cuándo se puede pedir al 130? Pues lo podríamos pedir incluso a la vez que el 131 y que el 171. Es verdad que quedaría supeditado la aprobación de estos proyectos a que el 130 al final fuese concedido, ¿no? Tuviésemos esa acreditación. La buena noticia es que la acreditación vale para la totalidad del programa, es decir, que si nosotros ahora, el 23 de febrero, que sería también el último día para hacer la acreditación 130, hacemos una acreditación 130 y es positiva, nuestro consorcio quedaría acreditado hasta el 2027, con lo cual se presentaría sin ya tener que presentar ninguna solicitud especial, del 24, 25 hasta el 27. Bien, ¿cómo se solicita? Pues es lo mismo que hemos visto antes. Ven ustedes, entonces ahora estaríamos aquí en 130 y otra vez volveríamos a tener como primer paso la convocatoria, la guía del programa. Una vez que hayamos visto eso, seguiríamos los siguientes pasos. Iríamos a los pasos previos, donde simplemente se explica los requisitos técnicos, el material de apoyo, que normalmente tiene el formulario comentado siempre como una cosa de las más interesantes, y otro tipo de documentación, sobre todo en este caso la referida a lo que se ha visto en las jornadas de diciembre pasado. Después estaríamos en el formulario, veríamos si había alguna resolución, que seguramente no hay nada, pero bueno, si hay alguna resolución que se haya sacado de última hora, pues estaría ahí. Y por último, iríamos a contacto y otra vez pues entraríamos en este caso en movilidad y mandaríamos un email, igual que hemos explicado antes. La solicitud, pues igualmente, hasta el 23 de febrero. Siempre las de movilidad, las de acción K1, que son K130, K131 y K171, el plazo de solicitud es el mismo para las 3, 23 de febrero del 2023 a las 12. Bien. Bueno, pues vamos a ver ahora la movilidad K171. Fíjense, en realidad la movilidad K171 con respecto a la 131 se refiere al mismo tipo de movilidades, pero tenemos una diferencia fundamental, que es cómo se pueden manejar. La 171 solo se refiere a movilidades internacionales, entendiendo por movilidades internacionales, como saben, en el entorno Erasmus, aquellas en las que participa un tercer país no asociado al programa.
¿De acuerdo? Entonces, 171 ancestralmente, que era 107, se ha dedicado de manera clásica siempre solo a las movilidades internacionales y K131 solo al resto de movilidades. Ahora, hay posibilidad de, a través de 131, pedir una movilidad internacional. ¿Qué diferencias hay entre pedir una movilidad internacional desde un proyecto o desde otro? Pues bueno, hay bastantes diferencias, algunas beneficiosas para 131 y algunas más beneficiosas para 171. La más beneficiosa para 131 es que, como les decía, la diferencia fundamental entre los dos es los mecanismos de financiación. Como los mecanismos de financiación de 131 son más sencillos por la razón de que la oferta y la demanda están muy igualadas, es decir, el número de solicitudes, el dinero, digamos, que se pide a través de 131 está muy igualado con el presupuesto concedido para 131, pues primero no se produce una evaluación de la calidad de la solicitud. Por supuesto, hay una evaluación de la calidad del proyecto, pero no hay una evaluación de calidad de la solicitud, con tal de que la solicitud esté presentada en tiempo y forma y cumpla los requisitos de la convocatoria. En principio, esa solicitud seguiría adelante, no tendría que competir con otros beneficiarios y pues habría más facilidad para conseguir la financiación. Por tanto, siendo unas primeras experiencias de programa Erasmus, lo mejor es empezar con K131, que es lo más sencillo. Otro beneficio es que las regiones admisibles en 131 son más que en 171, en concreto dos más, que son la región 13 y la 14. La región 13, bueno, pues es Andorra, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano, que tampoco es, en fin, no son tan relevantes, pero en la 14 tenemos Islas Feroe, que tampoco es de los top, ¿no? Pero sí que tenemos Reino Unido y Suiza. Reino Unido, piensen que al salir con el Brexit, al salir de la Unión Europea, ya no es ni un Estado miembro ni tampoco un país asociado. Por tanto, sería una movilidad internacional. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto, como ves, estos tres aspectos, digamos, que juegan, por decirlo de alguna manera, a favor de pedir la solicitud a través de K131, pero tiene sus restricciones. Una restricción que no he puesto aquí y que es muy importante, disculpen que se me ha pasado, es que estas movilidades internacionales solo tienen flujo de salida, es decir, solo podemos pedir movilidades de salida. Podemos mandar a uno de nuestros estudiantes o a uno de nuestros profesores o profesionales de nuestro centro pues a Estados Unidos, que preguntaba alguien, o a Cabo Verde o a donde sea, pero no podemos traer estudiantes de allí a nuestra institución. Desde 131, desde 171 sí. Esa sería un hándicap, y el otro hándicap es presupuestario. Solamente el 20% y ni un euro más puede ser destinado a movilidades internacionales del presupuesto total adjudicado. ¿Vale? De manera que nosotros pedimos nuestras movilidades para Bélgica, Alemania, Portugal, en fin, los países asociados, un país asociado, por ejemplo, pues, no sé, Turquía. Podemos pedir todos esos y luego podemos dedicar solo el 20% de lo que nos hayan ofrecido para movilidades internacionales. ¿Cómo se solicita? Pues igual, es el mismo proceso que hemos visto antes. Vamos a la página web, miramos en las convocatorias, una vez que estamos en la convocatoria, vamos por algún motivo, por algún motivo no se quiere marcar, pero bueno, obviamente lo primero sería marcar K171, después veríamos la convocatoria, la convocatoria es la misma para todos y la guía del programa es la misma para todos, lo único que miraríamos el apartado que nos interese en este caso, que sería 171. Los pasos previos otra vez, que serían los aspectos más técnicos, digamos, de cómo presentar la solicitud. El material de apoyo, en el que otra vez encontrarían tanto el formulario comentado, que es muy interesante, y bueno, hay alguna cosa más, pero no sé muy bien. A ver, vamos a intentar, vamos a 171, porque en el material de apoyo
Miren, aquí sí que hay algo distinto, que es el Manual de Movilidad Internacional de Créditos. Bueno, hay una serie de cosas porque en la financiación, los mecanismos de financiación en K171 son verdaderamente complejos. Entonces aquí habría que mirar las cosas. Cuando mirásemos, por ejemplo, en la convocatoria, en la guía del programa, pongamos en español o en inglés, cada uno como quiera, ahí sí que habría una parte importante a mirar para ver la financiación, cuál es lo más conveniente, ¿de acuerdo? Igual el formulario, las resoluciones, y en este caso el contacto sería a través de dimensioninternacional@sepie.es. Todo esto, como les digo, la presentación se va a quedar colgada, o sea que no tienen ningún problema para acceder a esta parte, ¿de acuerdo? Igual tienen un enlace telefónico y el email. Yo les recomiendo que hagan preguntas concretas y a través del email, del correo electrónico. Estábamos aquí. Bien, y ven el plazo de solicitud es igual para estas tres. Para la acción K1 es el mismo plazo de solicitud, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a ver las asociaciones de cooperación. Esto es bastante más complejo. O sea, se ha puesto aquí, se ha puesto detrás del final. Bien, las asociaciones de cooperación en educación superior, como ven, bueno, es una forma de crear sinergias con otras instituciones también de educación superior y ubicadas en otros países. Tienen toda la información, como siempre, igual que hemos visto antes. Vamos a ver. Bueno, ahora se lo pongo de todas maneras. Y una cosa muy importante es, para ir abriendo boca, mirar aquí en la plataforma de proyectos para ir viendo un poco. Quizá lo más sensato sea, no sé por qué se me han descolocado las diapositivas, disculpen ustedes. Vamos a ver, vamos aquí al enlace de la convocatoria y en este caso iríamos a K2. Ya lo tenemos aquí, igual teníamos la convocatoria, tienen documentos de interés, tienen los pasos previos, que es lo mismo que hemos visto, el material de apoyo, y aquí tendrían pues cosas relacionadas con las asociaciones de cooperación, ¿de acuerdo? Otra vez el enlace a las jornadas informativas Erasmus, que bueno, perdón, porque esto es de vídeo, no era esto lo que quería, bien. Y por último, el contacto a través de movilidad. No, esto no está bien. Se me ha ido ahora. El contacto es asociaciones, en este caso, .es, sepie.es. Bueno. Básicamente esto era lo que quería trasladarles. Y bueno, pues creo que ya está todo. Esto se me había puesto ahí, creo. Vale, se había puesto aquí esto que les acabo de explicar, no encontraba la diapositiva, está aquí detrás. Bien, básicamente es esto. La idea principal es que para ser una primera experiencia, para un primer acercamiento, lo más conveniente es un proyecto K131. Si es necesario, si es posible, si la institución es pequeña y si es posible, hacerlo a través de un consorcio con el otro tipo de la presentación de una solicitud K130. Y básicamente esto es lo que quería transmitirles. En algún momento, bueno, no sé lo que ha pasado. ¿Ya no ven nada? No, ya está, Paloma. Ya está. Vale, pues nada, pues gracias. Vale, pues muchas gracias, Paloma. Tenemos un ratillo, nos ha quedado para preguntas del chat. Si está por ahí Isabel. Sí, yo en el chat no veo ninguna pregunta que haya quedado por responder. Quizás sí, la última ahora mismo, porque el resto la ha ido contestando toda Nuria. Sí, muchas Vale. gracias, Nuria, ¿no? Yo creo Sí. que sí que había dos preguntas que todavía nos quedan por contestar.
uno, dejadme encontrarla otra vez, una iba en relación a los acuerdos interinstitucionales, que no la encuentro ahora exactamente, pero iba en el sentido, corregidme por favor si me equivoco, que si el procedimiento para la firma es el mismo que para los países del programa. A ver, en la página web del CEPI, en el apartado de Educación Superior, tenemos un enlace a la web de la Comisión donde están los distintos modelos. Entonces hay que elegir, dependiendo del país a donde se vaya a realizar la movilidad, hay que elegir el tipo de acuerdo interinstitucional. Exacto, y añadir solamente aquí, el procedimiento como tal sería similar, con la diferencia de que, y Fernando corrígeme en su caso, que únicamente están digitalizados por el momento los acuerdos interinstitucionales para movilidades intraeuropeas. Es decir, que para aquellas movilidades internacionales habría que firmarlos todavía en formato papel. Correcto. En el caso de movilidad internacional, es decir, con terceros países no asociados, como la pregunta que hacían sobre Estados Unidos, en la página web que ha comentado Nuria tendrían que descargarse el documento Word destinado a movilidad internacional y rellenarlo con la institución socia, intercambiarlo con la institución socia hasta proceder a su firma en papel o PDF, si no intercambian por PDF. Vale, sí, he visto que tenemos dos preguntas, una que la hace Sí. Esther Nieto, que dice que es un centro de formación profesional, que si le podemos dar algún consejo para las prácticas, para ellos organizar las prácticas. Si queréis contestarla y después digo la siguiente. Sí, Esther, te ruego por favor que me escribas o que nos escribas un correo a movilidad.es@sepie.es para que te pueda enviar un enlace a una jornada que tuvimos para centros de formación profesional donde explicábamos todos los pasos que había que hacer para la gestión de movilidades. Pero para resaltarte ahora, un consejo que yo te diría es que en las movilidades de prácticas no olvidaros del seguimiento, porque a veces cuando están en instituciones de educación superior, a veces es un pelín más fácil hacer el seguimiento del buen desarrollo, y en las prácticas pues hay que velar también para que exista un tutor y que el tutor ayude también a los estudiantes en prácticas, pero vosotros también debéis saber ese seguimiento, escribir alguna vez un correo a ver que todo se esté desarrollando bien. Y una de las cosas que hemos visto es que cuando se desarrollan movilidades de estudiantes para prácticas, uno de los puntos críticos donde hay que prestar atención es el alojamiento, porque cuando se desarrolla en movilidades de estudios, a veces es fácil porque la institución ya tiene sus residencias o algo parecido, y en las prácticas pues ahí hay que prestar un poco más atención para que ahí no haya problemas. Sí, bueno, veo, Perdón. Sí, veo también que preguntan, dice que ¿por qué se dice que la K220 es una magnífica oportunidad y a la vez que es muy complejo? Pues es que pues porque es así, efectivamente es una muy buena oportunidad, una magnífica oportunidad de cooperar entre asociaciones, pero a la vez es bastante complejo. Por tanto, quizá no sería el mejor proyecto para comenzar a desarrollar programas Erasmus, quizá no sería lo más sencillo, pero sí que se puede echar un vistazo. Les he dejado ahí todos los enlaces. Y bueno, y también puede que, aunque no tengan experiencia en Erasmus, puede ser que ustedes ya conozcan a alguien que esté haciendo algo muy parecido en otras instituciones, parecido a lo que están haciendo ustedes, pues en inclusión, en digitalización, en lo que sea, y puedan establecer ese proyecto, pero efectivamente es complejo y a la vez una magnífica oportunidad. Y luego hay alguien que preguntaba si es necesario que las tres organizaciones tengan la ECHE al formar un consorcio. No. Lo que es necesario es que todas las instituciones que formen el consorcio y sean instituciones de educación tengan ECHE, y que al menos 2 instituciones
sean educativas. Por tanto, 2 instituciones al menos tienen que tener la carta ECHE. No es 3 es el mínimo para formar un consorcio. De esas 3, 2 tienen que ser instituciones de educación y, por tanto, tienen que tener la ECHE. Todas las instituciones de educación que haya en el consorcio tienen que tener la ECHE. ¿Vale? Vale, gracias. Gracias, Paloma y Katy. La siguiente pregunta dice, disculpa, ¿la ECHE en la web puede estar firmada por el certificado digital por el representante de la institución? Muchas gracias. Repite, por favor, Isabel, que dice que si la ECHE en la web tiene que estar firmada por el certificado digital del representante de la institución. Preguntan eso. No es necesario que sea el certificado digital, tiene que llevar la firma y me parece que el sello. Entonces sí, debe estar firmado. Por el firma digital. Bien, hay otra pregunta que acaba de entrar. Dice, antes de presentar las solicitudes K131, ¿deben estar cerrados todos los acuerdos con las universidades o instituciones con las que se va a colaborar? No, antes de hacer las movilidades. Vale, No, gracias, Nuria. porque a veces no tenéis todavía los, o sea, normalmente esa pregunta va dirigida a si tenéis que tener ya los socios con los que vais a colaborar cuando echáis la solicitud. No. Gracias, Katy y Nuria. Gracias. Pues ahora mismo no hay ninguna pregunta en el chat. Solo un matiz sobre la última pregunta. En K131 no sería necesario que no tuvierais los socios. En K171 sí. no tanto los acuerdos como que en la solicitud sí que vais a tener que identificar dentro de las diferentes regiones con qué instituciones vais a trabajar. Entonces, ahí sí. Sí, y ahí volviendo a una de las preguntas que Nuria ya ha contestado, que alguien preguntaba si se puede echar una solicitud K131 y una K171 a la vez. Sí, pero como Paloma bien ha indicado, la K171 tiene bastante más complejidad y es competitiva. La K131 no se evalúa y la K171 sí que se evalúa y es bastante complicada de cumplimentar, de redactar, lleva atrás una estrategia que hay que pensarse muy bien. Entonces, os animamos a participar en todas las acciones, pero igual lo más sencillo es empezar, como dijo Paloma, con un K131. Y yo quería aprovechar la oportunidad para anunciaros una cosita. Estamos planificando un encuentro europeo, una formación europeo para todas aquellas instituciones que quieran en algún momento participar por primera vez en un proyecto de colaboración en los K220. Entonces, si alguno de vosotros ya sabéis que esto podría ser de vuestro interés, escribidnos por favor a movilidad.es@sepie.es. Será un encuentro europeo en el que vais a poder conocer a otras entidades del programa y se os va a dar formación de cómo participar en este proyecto. Y el SEPIE apoya la participación, los costes de viaje y de alojamiento para esta formación que va a tener lugar en Polonia con una ayuda específica. Os vamos a proporcionar más información más adelante. Probablemente el evento tendrá lugar en octubre, pero nos falta todavía, estamos todavía planificándolo. Pero si estáis interesados, nos podéis escribir ya un correo para que tengamos en cuenta ese interés. Gracias. Doy la palabra a Nuria, que es nuestra jefa de servicio de K1. Vale, Si hay que cualquier cosa. pues nada, ya si no hay más preguntas ni nada, pues finalizamos ya. Recordaros que vamos a dejar toda la presentación guardada, o sea, se va a colgar en la página web y que cualquier duda que tengáis que nos podéis escribir a movilidad.es@sepie.es. Vale, pues muchas gracias a todos por vuestra atención y cualquier cosa nos vais escribiendo. Vale. Venga, hasta luego.